Bueno, bienvenidos. Estamos de vuelta acá en Insurance Summit del Cronista y en este caso vamos a ir para una pausa que realmente me entusiasma respecto del tema, que tiene que ver con el acompañamiento, protección y acompañamiento civil, lo hemos denominado, para ver una zona que no es tan dura como un producto, como lo que habíamos, por ejemplo, recién acerca de los productos del seguro, pero que tiene que ver, sí, con la capacidad que tenemos como sociedad y los recursos que tenemos para, precisamente, ¿no? Protegernos y que son un contexto y que tienen, sí, también muchos puntos de contacto con el seguro. Y para eso es que hemos invitado a Jorge de Bartolo, que es el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Y con Diego Melnicki, que es el director de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Vale. Nos salió bastante porteña esta parte, pero bueno, creo que vale la pena. Bueno, prometemos, con promesas de extenderlo al interior o a otras jurisdicciones. Pero bueno, y también les quiero contar que fuera de micrófono también estuvimos charlando cosas súper interesantes y quería empezar por este lado con preguntándole a Jorge, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del tema de la protección de los bienes, una dimensión muy inmediata, ¿no? La protección del patrimonio de nuestra casa, por ejemplo, lo que habitualmente conocemos como un bien de familia, ¿no? Que es una protección mínima que tenemos de nuestra vivienda, ¿no? Y que se parece bastante a un seguro en la naturaleza de cuidar lo que tenemos, ¿no? Exactamente. Es una institución fundamental que aparte viene de hace mucho tiempo. Con la reforma del Código Civil que tuvimos, se ha actualizado y ayornado muchísimo. Es básicamente la protección que se le da a una vivienda ante cualquier contingencia. Yo te comentaba que uno, en la relación con los seguros, uno cuando saca un auto, antes de poner primera, sea 0 kilómetro, comprado o usado, uno no deja de pensar en que el auto tenga seguro. Y a veces cuando uno compra una vivienda, su vivienda, que es donde va a estar toda la familia, va a ser el lugar de descanso, muchas veces no realiza lo que se llamaba antes de la reforma del código y que comúnmente se llama como bien de familia, que es esa protección, como te decía, ante cualquier contingencia que pudiera existir, o se llama afectación a la protección de la vivienda, que se ha ampliado muchísimo. O sea, hoy a la vivienda se le da un lugar primordial y por eso no solo lo tiene que constituir, se le da la posibilidad que lo constituya una familia, sino que también lo pueda constituir una persona soltera cuidando ese patrimonio. Y muchas veces lo que vemos, y no importa la calidad socioeconómica que tenga la persona, una vez cuando lo habla dice, ¿querés ponerlo como afectarlo a la protección de la vivienda, afectarlo a bien de familia? No se me ha ocurrido. Como que la gente no toma, no está culturalmente dentro de la persona la protección de esa vivienda. Uno cree que, no, mira, yo tengo un trabajo normal, vivo bien, no ningún desarreglo, con lo cual parecería que muchas veces, como nos pasa con los seguros, no hace falta que yo lo tenga. La verdad que es algo que en el registro de la propiedad uno lo puede hacer gratuitamente o lo puede hacer vía justamente con cualquier escribano, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino del país, para afectarle esa protección y tener ante cualquier contingencia que pudiera aparecer, la vivienda protegida. Claro, estamos hablando de instituciones y herramientas que nos da, bueno, nada, la legislación y el contexto en donde vivimos, ¿no? Exactamente. Y profesiones, digamos, como en el caso de los escribanos, que nos pueden aportar. Y tal vez sea digamos, lo que tenemos como socialmente, pero una dimensión individual. También tenemos una dimensión más social que tenga que ver con la defensa de los derechos, ¿no? Y por eso también nos interesaba la opinión de Diego, que está en un organismo que además que recoge preocupaciones y recoge también, me imagino, demandas de protección, de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se vive en la Defensoría? Sí, exactamente. De hecho, nuestro eslogan hace mucho tiempo es defendemos derechos o protegemos derechos.
Y es muy interesante como el inicio de la charla, porque muchas veces se vincula a las defensorías del pueblo con la protección y la defensa de derechos humanos, que por supuesto que es una función primordial y esencial de las defensorías, pero no única, no exclusiva. Nosotros también defendemos y protegemos, derechos de todo tipo, también patrimoniales. Y hablábamos antes, ¿no? Cuando una empresa prestadora de un servicio público, o un gobierno local, nacional, el que fuera, incumple con alguna obligación, el usuario o la persona lo que sufre es, en muchos casos, un menoscabo a un derecho patrimonial, entre otras cosas, ¿no? Porque claro, además está el maltrato muchas veces al ciudadano o al usuario, pero hay afectaciones patrimoniales y ahí también la Defensoría interviene. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo es un organismo público, entonces todos nuestros trámites, todas nuestras gestiones son absolutamente gratuitas y además no son, volviendo al inicio de tu charla, no son exclusivas para habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, cualquier persona que está de paso o que tiene un problema en la Ciudad de Buenos Aires, con la Ciudad de Buenos Aires, con una empresa de servicios, viva donde viva, atendemos turistas del interior, extranjeros, puede recurrir a la Defensoría del Pueblo. En muchos casos son situaciones individuales y en otros, como también hablábamos, son situaciones colectivas. En muchos casos son situaciones colectivas, también ahí tenemos la vía judicial abierta como para intentar reparar esos daños. En general tratamos, nos vienen los casos cuando los daños ya se produjeron, ¿no? A veces podemos hacer algo para prevenir situaciones, en general el daño ya está producido. Lo que intentamos es que el obligado, sea Estado, sea empresa, excepcionalmente particular, repare satisfactoriamente ese daño. Y por supuesto, los resultados tenemos algunos éxitos muy interesantes y por supuesto también tenemos algunos fracasos porque hay situaciones que lamentablemente no se resuelven o no se pueden resolver satisfactoriamente. A veces es una satisfacción parcial. En general tiene que ver en ese caso con algún abuso de alguna posibilidad o de una posición, ¿no? Lo que ustedes tienden a actuar. Esto es un dato clave. Muchas veces los abusos se dan de, generalizando, empresas muy poderosas. En algunos casos hay situaciones de poca seriedad y en otros son empresas muy poderosas en donde la situación de abuso tiene que ver también con esta posición dominante o con esta disparidad, ¿no? Un usuario frente a una gran empresa está en una situación de desventaja muy fuerte, aún interviniendo la Defensoría del Pueblo y, bueno, aún con la justicia interviniendo, tratándose de un caso judicializado, ahí es donde es más difícil de encontrar una solución, pero depende de los casos. Por supuesto, hay casos y casos. Claro. Le entramos por un caso en particular, al caso de los escribanos, como es el registro, la inscripción de bien de afectación patrimonial, digamos. Sí. Vamos a aprenderlo, a sacarnos el chip de bien de familia, ¿no? Pero, ¿qué otras dimensiones trabajan los escribanos o tienen en mente como para, precisamente, ¿no? Para generar protecciones, y sé que también hay cambios en la legislación que están en marcha, ¿no? Como sí, para tenemos, generarlos. La verdad que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, creo que a todos, y a nosotros también. Y nosotros como escribanos sufrimos muchas veces las consultas de la gente que de golpe tenía internado a un familiar mucho tiempo. Creo que hoy por hoy todos tuvimos un conocido, un familiar o alguien que por estar internado o por tener un serio problema no pudo ni proteger ni disponer del patrimonio y de golpe quedaba la familia un poco a la deriva. Hay actualmente en el Senado una ley para lo que se llaman los actos de autoprotección y disposiciones para la propia incapacidad. ¿Que en qué consiste esto? La verdad es una novedad. Ayer me enteré que tuvo aprobación en la comisión respectiva, con lo cual es muy probable que quizás se trate en el recinto. Y es más que nada que uno pueda planificar en el caso en que uno tenga un problema, ya sea de salud, ya sea físico o psíquico, y uno puede dejar planificado qué quiere de su futuro. Por ejemplo, quiero que
tal pago se realice a fulano, el patrimonio debe ser dirigido de esta manera, porque ¿qué es lo que sucede? Por supuesto que cuando uno hoy queda incapacitado, tienen que intervenir la justicia. No tenemos manera. Con lo cual, esta ley iría en camino a que si uno puede dejar esta normativa, estas directivas para su propia incapacidad, pueda dejar digitado lo que realmente quiere. No solo patrimonial, sino también respecto del cuidado de su salud. Claro. Así que la verdad que eso fue, a nosotros lo que nos sucedía era que nos decían, ¿qué hago? Que no puedo hacer. Y la verdad es que un poder no sirve. Si hay menores no pueden actuar solos. Claro. Esta ley vendría justamente a llenar este vacío que existe. Claro. Diego, ¿cómo es el proceso o cómo se está dando el proceso en una sociedad también muy cambiante, donde las redes sociales juegan un papel importante? ¿Cómo es la participación ciudadana, ¿no? O sea, el interés, cómo llegan a la Defensoría. ¿Hay acciones desde la Defensoría para invitar y para difundir? ¿Cómo es esta relación, ¿no?, que se da con la institución? Sí, bueno, retomando la charla, la pandemia lo que nos dejó fue una masificación de la virtualidad. Entonces, prepandemia la Defensoría ya estaba y tenía participación activa en todas las redes sociales, pero pospandemia esto se incrementó, porque hay muchas personas que prefieren comunicarse vía redes sociales, prefieren la virtualidad a la presencialidad. Nosotros no por eso dejamos de lado la presencialidad, es decir, para quienes en muchos casos tienen que ver con alguna cuestión generacional, quienes prefieren la atención personal, también tenemos, por supuesto, atención telefónica y presencial y una escucha humana. Y después lo que hacemos, respondiendo a tu pregunta, es, por un lado, recibir y por el otro lado, ir nosotros en busca de los problemas. Tenemos actividades en los barrios prácticamente todos los días, ahí vamos en busca de los problemas y ahí vamos en busca de los reclamos y de las denuncias. Y después también estamos siempre actuando de oficio frente a alguna situación importante que se produce. Nosotros directamente hacemos una actuación de oficio. Básicamente lo que tratamos de abarcar son todas las vías. Entonces, es decir, esperamos que la gente venga, la vamos a buscar, hacemos actividades en conjunto con otras instituciones. Recién comentábamos actividades que hicimos con el Colegio de Escribanos. Tratamos de abarcar todas las formas porque a partir de la pandemia lo que sucedió fue eso. Hay personas que prefieren comunicarse, por ejemplo, vía WhatsApp y solamente vía WhatsApp o vía alguna otra red social, y hay personas que por el contrario lo que quieren es venir y charlar con una persona, porque también está, además de la búsqueda de la solución del problema, también está la contención. Claro. Muchas veces las personas lo que necesitan es ser escuchadas, y ser escuchadas no por una máquina, sino por una persona, una búsqueda de algún grado de empatía. Y eso también lo ofrecemos y eso sí lo podemos garantizar, porque si bien no podemos garantizar la solución en todos los casos, la escucha empática sí, eso lo garantizamos. ¿Y hay detección de problemas que puedan surgir a partir de, no sé, algún observatorio de las redes, o temas que vayan emergiendo de la propia dinámica social? Sí, ahora, por ejemplo, por supuesto, en la pandemia, la problemática número 1, número 2, número 3 eran todas las cuestiones de salud, ¿no? Claro. Insumos, prestaciones, etcétera. Pospandemia lo que quedó es, lo que vemos son situaciones un poco más importantes que antes de violencia, por ejemplo, entre vecinos, en el tránsito, hay alguna situación de violencia, hay alguna afectación, como esto ya lo han planteado incluso ministros de salud, en la salud mental, pospandemia. Y después tenemos como temáticas la prestación de servicios públicos. Algunos servicios públicos tienen y continúan teniendo una prestación muy deficiente que afecta, volviendo al comienzo también, afecta derechos patrimoniales, pero también afecta en algún punto la tranquilidad de espíritu de la persona, del usuario, que siente que del otro lado la están maltratando, ¿no? Muchas veces cuando consulta una persona, cuando denuncia una persona, lo que siente de parte de algún gobierno, de algún Estado, de alguna empresa privada es no solo el no cumplimiento de su obligación, sino algún grado de maltrato. Porque quizá la persona puede tolerar que le digan que la solución va a demorar X tiempo, pero en muchos casos tampoco tiene eso, ni siquiera tiene una previsión, una respuesta. Claro. Muchas personas vienen por la falta de respuesta
razonable de parte de alguna empresa. Creo que el tema servicios públicos es un tema que tiene mucho por mejorarse. En algunas empresas, en algunos casos, por supuesto, que trabajan bastante bien, en otras o en muchas otras, tiene mucho por mejorarse en la prestación y en la atención del usuario. Jorge, en el caso mencionó que salían por los barrios, uno podría decir, bueno, ¿qué van a hacer por los barrios? Pero se me ocurría, y también con cierta información, claro, por lo que las campañas que vienen haciendo, de asistencia, digamos, de por los barrios, pero también hablábamos en algún momento de lo que estuvieron haciendo en la pandemia, porque fue emblemático, pero lo que tuvo que ver con los barrios, con las escrituraciones de viviendas sociales, ¿no? Y la actividad social, ¿no? Sí. Que me interesa que lo cuentes porque me parece que es una experiencia apasionante de lo que pasó, pero además también como experiencia de protección en sectores que uno hubiera pensado que habitualmente también que están actuando en una informalidad importante, ¿no? En una informalidad y que quedan muchas veces desfavorecidos. Nosotros juntos a instancia del gobierno de la ciudad, con el IBC particularmente, se procedió... El Instituto de la Vivienda, ¿no? El Instituto de la Vivienda, exactamente. Se procedió a la urbanización de las villas. Esto que tanto se habla, nosotros le llevamos el título de propiedad a la gente que vivía en una villa y con las construcciones que justamente realizó el gobierno de la ciudad. La verdad que el acercamiento que tuvo el Colegio de Escribanos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, con la gente a la cual le damos el título de propiedad, el agradecimiento, la verdad es incomparable. La gente siente que tiene eso que es suyo, o sea, que no solo tiene la construcción, la casa, que le pudo haber hecho a la Ciudad de Buenos Aires y que ellos además pagan, sino que tienen lo formal, o sea, tienen el cierre definitivo, no con un papel que les hace el gobierno o alguna dirección de turno, sino que es una escritura de compraventa, de adquisición de ese inmueble, como cualquiera quizás de nosotros lo puede realizar en la compra de una inmobiliaria. Claro. Con lo cual eso se desarrolló no solo durante la pandemia, porque cuando comenzó la pandemia se realizaron una cantidad importante de escrituras que estaban pendientes, sino que todavía las seguimos desarrollando a medida que se van urbanizando estas villas. No, nos traes un panorama de los escribanos que en general uno tiene al escribano, obviamente, va en una situación patrimonial importante, hay costos asociados y nos traes una forma de acceder a esto, ¿no? Las protecciones y determinadas herramientas disponibles para un camino para la población. Totalmente, totalmente. Es totalmente social, totalmente de ayuda a estos sectores, pero como te comentaba antes, no solo hoy por hoy el colegio, estamos trabajando en este tipo de escrituraciones, como llamamos nosotros, sino que seguimos cumpliendo ya hace más de 13 años con trabajos que a veces hacemos con la Ciudad de Buenos Aires, a veces solos, con la apertura del Colegio de Escribanos a toda la comunidad, con este lema que nosotros tenemos del cuidar lo tuyo, que lo hacemos 2 veces por año, para que la gente pueda acercarse o al Colegio de Escribanos o a un barrio en particular o a una zona en particular dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y realmente se pacta muchas veces con ayuda del gobierno de la ciudad, que nos da un lugar. Estamos ahora tratando de poder salir a un par de barrios a la vez en noviembre, para realmente acercarnos, nosotros los escribanos, acercarnos a la gente y que la gente venga a consultar gratuitamente y evacuar las dudas que pueda tener. Claro. Mucha gente que viene sin sus títulos de propiedad, con problemas, con algún tema de fallecimiento del titular de la propiedad. La verdad es que mucha gente no sabe qué hacer y muchas propiedades a veces quedan en un limbo que con un simple trámite y un buen asesoramiento lo pueden formalizar.
la Defensoría del Pueblo, el Colegio Público de Escribanos, el Colegio de Escribanos de la capital, bueno, dos instituciones abiertas también a la posibilidad de generar estos servicios y a asesorar en términos de protección, de patrimonio, de bienes. Así que, bueno, me parece muy interesante contar estas dimensiones también de lo social y lo colectivo de la posibilidad de esta protección, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias, Ariel, ¿eh? muchas gracias. Seguimos nosotros en el Insurance Summit.